Pasaremos al siguiente orador, que es Pedro, de la M o esclerosis múltiple en España, y que nos hablará sobre uno de los proyectos muy interesantes que han llevado a cabo para recopilar datos. Hola, bienvenido a todos. Mi nombre es Pedro Carrascal, soy el director de Esclerosis Múltiple España, de la Asociación de Pacientes en España. Y hoy os voy a hablar de EMData. EMData es un lago de datos sobre esclerosis múltiple para hacer que la realidad de los pacientes con esclerosis múltiple sea visible desde la propia perspectiva del propio paciente. Voy a comenzar la presentación, espero que os resulte de interés. Hasta ahora, la forma que teníamos de mostrar los datos sobre la esclerosis múltiple en España era de esta forma, con gráficos, infografías, con estimaciones de datos. Preguntábamos a nuestros neurólogos expertos qué estimaciones de prevalencia, de incidencia había sobre la enfermedad y los mostrábamos de una forma estática. La verdad es que no teníamos más datos que estos y era todo lo que mostrábamos. Esto hasta hace bien pocos meses. Esta iniciativa de compartir y recolectar datos y crear el proyecto EMData surgió como otras iniciativas que ha habido también en otros países a raíz de la pandemia del COVID-19 y en concreto a través de la inspiración de conocer la iniciativa Global Data Sharing de la MSIF. Cuando vimos que otros países recogían datos, que nuestra participación, la verdad es que los pacientes españoles participaron de una forma muy activa a través de los formularios que eran enviados a la iniciativa global. Vimos que, sin embargo, en otros países, por ejemplo en Argentina o en Brasil, lanzaban iniciativas o páginas web en las que recogían sus propios datos. Nos dimos cuenta en aquel momento que estábamos desaprovechando una oportunidad, que el hecho de que no existiera un registro de pacientes médico, liderado por los médicos, que era lo que ocurría en España, nos estaba haciendo perder oportunidades de recoger otro tipo de datos que no son tan científicamente relevantes o con esa calidad científica, pero que son muy importantes para visibilizar la esclerosis múltiple. Y es la percepción subjetiva, cómo viven las personas, qué opinan, si han sufrido o no han sufrido COVID desde su propia experiencia. Pensábamos que la iniciativa Global Data Sharing era perfecta para interpelarnos y para hacernos reaccionar. Así que nos pusimos manos a la obra. Habíamos observado anteriormente también que la Asociación Española contra el Cáncer ya tenía un observatorio, una página web en la que mostraba datos, informes, pero también observamos que tenían datos dinámicos, datos sobre el cáncer mostrados de forma interactiva. A través del Power BI, de la aplicación de Microsoft, veíamos cómo podías acceder a los datos de una forma diferente. Aquello ya nos estaba haciendo pensar desde hacía tiempo y fue la conexión entre esta idea y la necesidad de empezar a recoger nuestros propios datos cuando pensamos tratemos de hacerlo en esclerosis múltiple también, es el momento de pasar a la acción. En ese momento surge EMData. Nos damos cuenta que los datos de esclerosis múltiple estaban ocultos, no los conocíamos, pero que quizás, igual que habían encontrado las asociaciones de pacientes de cáncer algunos datos públicos, nosotros podríamos también encontrarlo. Nos pusimos en contacto con ellos, hablamos con los proveedores tecnológicos que les estaban ayudando y nos pusimos a trabajar en buscar datos sobre esclerosis múltiple. Sorprendentemente, existían y no eran conocidos ni por nosotros, ni por nuestros neurólogos, ni por nuestros políticos a nivel local y probablemente por nadie, porque nunca nadie se había preocupado de desagregar los datos de esclerosis múltiple respecto al resto de datos sobre datos sanitarios o datos sobre pacientes. Ahí empezó
a despertar nuestro proyecto y a darnos cuenta que había mucho que explotar, muchos datos que ni imaginábamos que podíamos acceder. Hacer visible lo invisible desde la perspectiva del paciente implica que vamos a saber quiénes viven con esclerosis múltiple, cómo viven con esclerosis múltiple, dónde viven con esclerosis múltiple, desde qué año, datos que hasta ahora eran imposibles de saber, y vamos a ver la perspectiva, vamos a ver la esclerosis múltiple desde muchas perspectivas. Nos va a permitir una visión mucho más global, desde la persona, poniendo al paciente de esclerosis múltiple en el centro, no solo datos para el control de su enfermedad a nivel clínico, de resonancia, etcétera, como ya pueden llevar en los hospitales, sino datos sobre su vida, datos sobre la forma en la que tienen de vivir la vida con esclerosis múltiple y los retos a los que se enfrentan, así como las necesidades no cubiertas. ¿Y por qué nos dimos cuenta que era el momento y que era tan importante? Como ya os decía antes, no teníamos registros oficiales de pacientes de esclerosis múltiple. Sí que había en algunos hospitales algunos neurólogos con bases de datos de sus pacientes, y estos de vez en cuando, ¿no?, de forma habitual, colaboran entre ellos, pero nunca juntando esos datos y no de una forma global en España. Estos datos, de alguna forma, no estaban centralizados. Por lo tanto, el hecho de que no existiera un registro era una de las incentivos, era uno de los incentivos que nos animaba a seguir adelante. El movimiento organizado de pacientes en España, el movimiento asociativo, está bien organizado, ha madurado, los pacientes participan, cada vez que hacemos encuestas, estudios, las personas con esclerosis múltiple en España desean colaborar, por lo tanto hay una proactividad de las personas con esclerosis múltiple, y vimos que seguro que si les pedíamos su colaboración en algún momento íbamos a contar con ello. Y por otro lado, vimos que empezaba una nueva era de publicación de datos, por ejemplo, de la sanidad pública, de que la sanidad se estaba transformando, de que cada vez se hablaba más de los datos, y vimos que aunque ahora no hay muchos datos, es una tendencia que va a ir aumentando. Por ejemplo, ahora mismo hay unas iniciativas públicas de la sanidad pública que en los próximos años hay un compromiso con aflorar muchos más datos, de permitir compartir los datos con el paciente. Bueno, es una tendencia que observamos creciente, y entonces era una oportunidad para acceder a un mayor número de datos, a un cada vez mayor número de datos. Así que estas tres cuestiones, la no existencia de un registro, la actividad, la proactividad de los pacientes y las asociaciones, y la tendencia de que cada vez va a haber más datos, nos animaron a poner en marcha esta iniciativa. Y EMData, este Data Lake, lo que pretende es recoger todos los datos posibles, almacenarlos en una nube, analizarlos, cómo poder explotarlos, cruzando unos datos con otros, y después mostrarlos de forma interactiva. Esta es otra de las claves de nuestro proyecto, en el que vamos a mostrar los datos de forma interactiva. Quiere decir que cualquier persona que acceda a estos datos va a poder manejar sus opciones, ver cómo afecta más a unas personas que a otras, cambiar, bueno, hacer los datos a su medida. Este sería el objetivo. ¿Y cuál es nuestra arquitectura? La arquitectura de EMData es una nube basada en tecnología Microsoft Azure, en la que recogemos diferentes fuentes de datos en diferentes formatos. Pueden ser CSV, Excel, a través de API REST, de diferentes servicios de información público, de bases de datos físicas también. Los subimos a través de herramientas de Data Lake del propio Azure de Microsoft, los analizamos y los gestionamos a través de nuestros proveedores informáticos en esta nube de Azure, y después los mostramos a través de tecnología Power BI, como os decía antes, también de Microsoft, de forma interactiva. Una de las primeras informaciones que publicamos fue las prioridades de investigación para los pacientes en España. Esto está muy unido también con MSIF, que también respaldó la iniciativa Pathways to Cure a nivel internacional sobre prioridades de investigación, y cuando decidimos endorsarla en España, vimos que los pacientes de otros países, por ejemplo, nos fijamos en Reino Unido y en Australia, habían dado su opinión sobre las prioridades. Había habido unas encuestas. En ese momento pensamos que en España
debíamos hacer lo mismo y que M-Data podía ser el punto, igual que a futuro, en el que preguntar a los pacientes sobre información, acoger allí el formulario de recogida y mostrarles los datos. Queríamos que fuera una práctica en la que se acostumbren los pacientes en España que los datos pueden ser recogidos a través del propio M-Data y mostrados. Hasta ahora os estaba hablando de datos oficiales, por así decir, captados de bases de datos oficiales, pero hay una parte de M-Data que también tiene que ver con la opinión de los pacientes, con esa opinión subjetiva. Hay algunos ejemplos, como pueden ser estos, o algunas otras encuestas que nosotros solemos hacer de forma regular, que vamos a ir subiendo a M-Data. En este caso, tenemos unos 1.600 formularios mostrados de forma interactiva sobre las prioridades. ¿Qué es lo más importante para las personas con esclerosis múltiple en España a nivel de investigación? Y observamos que no es lo mismo una persona con una forma progresiva que una persona con una forma a brotes o remitente recurrente a la hora de priorizar la investigación. Y no es lo mismo a veces que seas cuidador o que tengas esclerosis múltiple. Por lo tanto, no hay una única prioridad. Vemos que las prioridades cambian. Y esto es algo importante, no solo para nosotros, sino para los investigadores, para que lo observen los investigadores, incluso el propio ministerio, el área que se encarga de la investigación, ha observado que M-Data es una nueva forma de entender las necesidades de investigación y que es una buena práctica que quiere promocionar. Nos dijo expresamente en una reunión la persona encargada a nivel del ministerio sobre estos datos, esta es la forma en la que queremos trabajar con las necesidades de los pacientes. Una forma documentada, clara y que explica con mucho detalle cuál es la importancia de la investigación para las personas. Con esto empezamos también una nueva forma de recoger datos. ¿Y qué conexión tiene con el Atlas? Bueno, el Atlas de la esclerosis múltiple está mostrado también aquí en esta página. Una de las pestañas muestra la realidad de otros países a través del Atlas. Lo hemos embebido en la propia página porque queríamos que todo el mundo entendiera, que todas las personas en España entendieran que este interés por conocer los datos tiene que ver con el interés global de MSIF y del conjunto de la comunidad de esclerosis múltiple de conocer la realidad de la esclerosis múltiple. Y por otro lado, nosotros queríamos también hacer ese ejercicio de mostrar que hasta ahora había sido imposible aportar datos de fuentes consistentes y solventes y empezábamos también una nueva era. Por lo tanto, EMData es una pata en España de lo que puede ser el futuro Atlas de la esclerosis múltiple en la forma en la que España quiere contribuir con los datos en esclerosis múltiple. Así que pensábamos que tenían que estar muy unidos desde el principio. Os decía que nos habíamos puesto en contacto con los proveedores de esta tecnología y ellos nos ayudaron a encontrar la base de datos de atención primaria en la que, sorprendentemente, se recogían quiénes tenían esclerosis múltiple. Nunca hubiésemos imaginado que iban a aparecer 58.000 personas en España en las que veíamos quiénes eran hombres y mujeres, qué edades tenían, en qué comunidades vivían y podíamos incluso ver la evolución en el tiempo. Cuántas personas había el año pasado, cuántas hay este año, cuántas ahora. Y ir actualizándolo cada año. Sorprendentemente también vimos que la prevalencia, aunque esto no es un estudio de prevalencia y no es la prevalencia de la esclerosis múltiple, sino las personas atendidas en atención primaria en las comunidades autónomas, se acercaba muchísimo, 123 cada 100.000 personas tienen esclerosis múltiple según estos datos, cuando nuestra estimación era unos 120 aproximadamente. Por lo tanto, a partir de ahora hemos actualizado nuestra cifra a estos 58.000, cuando antes habíamos estimado 55, pero a partir de ahora la relación que vamos a tener con el incremento de casos se basará exclusivamente en esto. Si accedéis a la web emdata.es, podéis filtrar por años, por sexo, por edad, por comunidades autónomas y podéis acceder a los datos de una forma personalizada como vosotros deseéis. ¿Qué más datos hemos encontrado? Hemos encontrado por primera vez datos sobre empleo y esclerosis múltiple. Sorprendente, no
pensábamos que podían existir estos datos. Resulta que hemos visto a través de estos datos cómo estas 58.000 personas, quiénes trabajan, quiénes no trabajan, cuántos trabajaban el año pasado y esta evolución. Y nos hemos observado que el problema no es el desempleo, sino el abandono del trabajo. La jubilación, el retiro de las personas en edad laboral, el retiro de su trabajo activo, es mucho mayor en las personas con esclerosis múltiple que en el resto de la población. Lo podéis observar en el gráfico de la derecha, donde habla de pensionistas, que es personas ya retiradas, y pensionistas con esclerosis múltiple. Observáis que hay una diferencia de 7 puntos a 33 de personas retiradas en edad laboral respecto a personas con esclerosis múltiple retiradas en edad laboral. Todos estos gráficos, insisto, son interactivos. Os hemos mostrado datos sobre la opinión o las prioridades de la investigación, datos subjetivos. Os he mostrado datos sobre personas con esclerosis múltiple atendidas, sobre empleo, pero estamos descubriendo muchos datos y estamos trabajando en datos, por ejemplo, sobre comorbilidades. Ansiedad y depresión está disponible también en esta web, en EMData. Estamos trabajando en información sobre la rehabilitación a través de encuestas que se habían completado en España, pero que estaban guardadas y no habían sido mostradas, excepto en un informe en un PDF. Hemos publicado información sobre cuántas asociaciones de pacientes existen, cuántas personas están asociadas, cuál es su dirección, qué servicios ofrecen. Toda esta información también está disponible en EMData. Estamos trabajando en datos sobre ensayos clínicos, sobre tratamientos y un largo etcétera que parece que no va a tener fin y estamos muy contentos. Pero no lo podríamos hacer solos. Tenemos una gran alianza tanto con Babel, que es el proveedor de tecnología que se encarga de ayudarnos a analizar esta información, como con Microsoft, que está colaborando con nosotros y está valorando incluir EMData como uno de los casos de éxito o casos ejemplo de uso de su tecnología aplicada a cosas realmente útiles. De hecho, este mes de septiembre tenemos previsto hacer una presentación en España y estamos colaborando con Microsoft porque probablemente nos apoyen también en la difusión y nos acompañarán en ella. Para terminar, os estoy mostrando un vídeo del aspecto que tenía la web hace unas semanas. Está cambiando continuamente, probablemente cuando accedáis a ella haya cambiado ya. Podéis observar cómo clicando en cualquiera de los informes se ejecutan los gráficos interactivos. Van cargando las cifras, los gráficos. Y si observáis con el ratón, ahí está la cifra, que ahora mismo está actualizada. Este era un dato anterior de 2019, ahora tenemos los datos ya de 2020. Podemos clicar por mujeres, por hombres, ir sobre una comunidad autónoma. En cualquier lugar donde hagamos clic, cambian los datos completamente. Podemos seleccionar una comunidad autónoma en concreto, nos da esos datos, nos dice cuántas personas, qué edad. Esto permite poder acceder a los datos sin filtros, a todos los datos de forma pura, para que cada uno le dé el uso que considere. Incluso estamos abiertos a propuestas de los investigadores, de los pacientes y de cualquier persona a un uso diferente de los datos, a mostrarlos de forma diferente e incluso a nuevas formas de recoger datos. Es un proyecto abierto y deseando recibir más información. Aquí veis también las prioridades de investigación que antes os enseñaba de forma estática con una slide, con un pantallazo. Aquí observáis estos 1.600 formularios completados a través de la página EMData y mostrados de forma dinámica.
donde podemos ver si cambian las prioridades de una persona con esclerosis múltiple, por ejemplo. Podemos desagregar en una pregunta en concreto, por ejemplo, tratar mejor la enfermedad, sobre cómo de importante o qué edades pueden tener o cuántos años diagnosticados llevaban esas personas. Podemos desagregar por años de diagnóstico. Observamos que las personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva difieren sustancialmente en prioridades de investigación en algunos de los campos, donde recuperar el daño causado es una prioridad con mayor puntuación. Y también podemos filtrar por años de diagnóstico, desde el diagnóstico, perdón, y observar si cambian las prioridades, que como podéis ver, efectivamente, son diferentes. Por lo tanto, concluir que la prioridad de investigación es una única para los pacientes es complicado porque cada persona tiene su propia prioridad. Este es el poder de los datos. Todavía no ha terminado el vídeo. Así estaría. Y con esto creo que quedaría descrito el proyecto y podemos pasar cuando queráis a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Pedro, por esa presentación tan buenísima. Me encantó este ejemplo interesante de cómo se puede realmente uno inspirarse de una falta de datos para ir planteándose diferentes maneras de irle dando la vuelta y cambiándolo todo. Y me encantó pues esos ejemplos de qué tan precisos son sus datos. Entonces ahora quisiera abrir esta sesión de preguntas y respuestas a el foro general para ver si tenemos preguntas en los distintos idiomas. Paulina, para los intérpretes, Paulina va a leer las preguntas que tenemos en español. Vamos a empezar con Paulina, por favor. Sí, tenemos varias preguntas en español. Una de ellas es ¿de dónde recaudaron los fondos para los costos de este proyecto, Pedro? Bueno, la verdad es que es un proyecto muy low cost, como todos los que empezamos en Esclerosis Múltiple España. No contamos con mucha financiación cuando iniciamos los proyectos y empezamos creando una pequeña web y contratando unas horas del proveedor tecnológico. Todo lo que hemos trabajado durante el año, que es un proyecto, he visto también alguna pregunta en el chat, no tiene ninguna persona dedicada exclusivamente a este proyecto, es personal de la asociación solo, que utilizamos parte de nuestro tiempo. Todo el presupuesto utilizado durante todo este año de lanzamiento no superará los 10.000 euros. Es un proyecto que es muy asumible. La verdad es que no está teniendo mucho coste. Sí, entonces hay una pregunta de Shrima Amir, que es, Pedro, si ustedes habían lanzado alguna campaña sobre el terreno, o sea, in situ. Sobre él, perdón, no. Sobre el terreno, in sitio. No, es totalmente online la campaña y es un trabajo hecho desde la oficina. No hemos tenido presencia en el terreno, no nos ha requerido visitar hospitales, ni reuniones, ni está siendo un proyecto que se puede realizar totalmente desde nuestras propias oficinas. Si una persona quiso saber más sobre de dónde provenían esos datos, que si había datos que llegaban de médicos, de ministerios de salud y demás. Sí, hemos ido encontrando datos que hemos clasificado en dos categorías: datos oficiales y datos recogidos con la colaboración de las personas con esclerosis múltiple.
Los datos oficiales están publicados en sitios web del Ministerio de Sanidad y de organismos públicos como el Instituto de Estadística Español, el INE, y son totalmente anonimizados, por lo tanto nos ahorramos, he visto también alguna pregunta en el chat, no hemos tenido todo el proceso tan costoso legal de tener que ver cómo podíamos anonimizar, tratar toda esta información. Directamente la obteníamos en cubos de información ya anonimizados, lo cual ha simplificado muchísimo nuestro proceso. En el caso de los datos de los pacientes, provienen de encuestas que han realizado anteriormente o algunas encuestas y trabajos de investigación hechos por nosotros también anteriormente. Muchísimas gracias, Pedro. Voy a retomar con Paulina ahora mismo a ver si me parece que hay otra pregunta en español. Sí, Rachel, hay varias. Primero voy a hacer una pregunta muy pequeñita que creo que Pedro nos puede contestar rápidamente y es sobre cómo contactaron a Microsoft. Nos preguntan por acá. Y la otra es una pregunta de Andrea Prato que nos pide si ambos expositores podrían ofrecer 2 o 3 sugerencias para las organizaciones cuyos países aún no cuentan con un registro nacional en base a sus propios aprendizajes al llevar adelante las experiencias presentadas. Sí, bueno, MData nos ha sorprendido tanto a nosotros como al resto de la sociedad y a nuestros médicos que desconocían que existían estos datos. Y llegar a contactar con Microsoft de forma directa con la corporación ha sido una suerte que hemos encontrado en el camino, porque podríamos decir casi que nos han contactado ellos a nosotros. Hemos coincidido en Microsoft con una persona que tiene esclerosis múltiple y que tiene toda la voluntad de ayudarnos, y a partir de entonces ha sido todo enormemente fácil. La verdad es que es un proyecto que parece que estaban todos esperando. Está resultando muy ilusionante para muchas personas. Y la otra pregunta era respecto a algunos consejos. Paulina, ¿me la puedes facilitar otra vez? Algunos consejos sobre cómo poner en marcha proyectos. No, me he perdido un poquito. Sí, no te preocupes. Es para ambas organizaciones, para ustedes y para India. Si pueden ofrecer 2 o 3 sugerencias para las organizaciones cuyos países aún no cuentan con un registro nacional en base a sus propios aprendizajes. Sí, bueno, nuestra opción ha sido un registro nacional. Nos parecía tan complejo, básicamente solo podíamos hacer advocacy por él e intentar que otros lo pusieran en marcha, como los neurólogos o el ministerio, y no estaba en nuestra mano. Y lo que decidimos es que mientras esto ocurría, nosotros íbamos a empezar a facilitar que los datos de los pacientes pudieran estar en algún sitio. En este caso lo que hicimos era trocear el problema e intentar hacer algo que pudiera depender de nosotros. Por lo tanto, en caso de que no existan registros, yo me plantearía qué puede hacer cada uno respecto a los datos en su área de conocimiento o respecto a lo que ya están haciendo. Que probablemente estén recogiendo datos o estén haciendo estudios o informes. Todo eso puede tener también un valor que se recolecten de otra forma. Trataría de hacer más pequeño el problema e intentar empezar a resolverlo. Quizás lo que más hemos aprendido es que es un terreno en el que lo importante es empezar y después trabajar constantemente para poder ir avanzando. Es un problema quizás demasiado grande a priori, pero que una vez que empiezas, seguro que se va a poder recorrer el camino. Gracias. Pedro, I just wanted Muchísimas gracias, Pedro. Yo quería invitarles a Sanji y a Javid a que contestasen a esa misma pregunta, por favor. I will just like to take this. A mí me gustaría contestar a esa pregunta. Sí, nosotros estamos haciendo esto como un proyecto de incidencia, ¿no? De lobby. Y eso es que tarda su tiempo, ese trabajo de convencer a las autoridades gubernamentales a que arranquen con todo un registro nuevo. Entonces, ese registro inclusive se hace falta que se comience esa labor si yo veo
que en India, en tantísimos sitios, yo veía si podrían entrar bajo el Ministerio de Salud o de Estadísticas o de Datos. Entonces uno tiene que estar haciendo este trabajo de lobby, de incidencia con un ministerio en particular sobre el tema de comenzar este registro, porque este proceso, la verdad es que es un poco largo, pero una vez que arranque, una vez que haya iniciado, va a ir cobrando su propio impulso. Y el gobierno ya cuando lo hace mandatorio, pues todos los hospitales van a verse obligados, ¿no?, a entregar sus datos a esa organización. Eso es lo que nosotros hemos vivido en India y me imagino que en los demás países existirá algo por el estilo. No sé si lo he dejado claro.